aprender, de conocer más. Con más ganas de Más aprender, expectativas. con más expectativas. Yo tengo una duda realmente con respecto a la tarea. ¿Ya? Bueno, tal vez no es tarea. ¿Tienes duda de la tarea final? Ajá, con respecto a la bitácora. Lo entiendo y no sé si es que a lo mejor es correcto. ¿Ya? Sí, doctora, yo también tengo esa misma duda. No sé si es posible el día de hoy aclararnos cuál es el trabajo. Yo estuve revisando el campo virtual y solamente encontré el video cuando yo lo revisé. Pero entonces sí, esa es mi expectativa. En este caso todavía no sé qué debo de hacer y ya quería hacerlo. Entonces, por favor, les agradezco. Ok. Yo quería expresar lo que comprendí. Entiendo que día a día nosotros pues compartimos con usted, con nuestros compañeros, intercambiamos opiniones, acrecentamos más nuestros conocimientos y entiendo que lo que estamos entre todos construyendo diariamente, uno lo va armando en una bitácora, pero el instrumento que utilice puede ser, por ejemplo, puede ser algo en diapositiva, puede ser algo se me ocurre en Padlet, o sea, ir registrando lo que diariamente vamos haciendo con nuestras ideas, con nuestras aportaciones más las ideas y apuntes que a lo mejor tomamos. No sé si eso es correcto. Sí, por ahí vas. Es correcto, Sheila. ¿Qué es lo que tratamos de hacer durante todo un proceso de aprendizaje? Algo que debemos de comenzar a aprender no es a tomar dictado, tomar nota, sino a registrar. La palabra correcta es registrar. Registrar aquellas ideas que para nosotros generan un llamado. Ah, mira, qué interesante, ha sido de esta forma. Puedo registrar informaciones específicas que yo necesite para recordar cómo lo debo de armar. Puedo a lo mejor registrar palabras, puedo registrar un concepto, puedo registrar un proceso, puedo registrar un rol. Tú vas a ir registrando no todo lo que dice la clase, porque lo que dice la clase, como dijo David, lo puedes volver a escuchar. Lo que se dice en la clase, como lo dijo, como lo describía en la plataforma, usted va a tener las diapositivas, va a tener unas lecturas que le va a permitir seguir ampliando esa discusión que tenemos internamente. Entonces, aquí en el grupo, cuando usted va registrando cada uno su conocimiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos en el aula de clase? Por lo general, no hay espacios donde el estudiante coja luego su cuaderno, sus apuntes y comience a construir su propio conocimiento. Eso lo podemos llamar metacognición, porque en ese momento yo voy a revisar lo que registré, puedo volver a revisar el video de la clase, puedo contrastarlo con la lectura y voy a ir sacando una idea central, que es la que me impactó, la que no me puedo olvidar, la que tengo que tener presente cuando quiero hablar de innovación en la forma de, en este caso, de preparar mis recursos didácticos y también cómo debo de diseñar mi aula de clase. Entonces, el registro usted lo va a ir haciendo durante todas las clases. El fin de semana que tenemos la actividad síncrona, donde usted va a entrar, va a revisar el foro,
la actividad, el video o la lectura que esté en la plataforma. Yo le voy a pedir a lo mejor que dentro de un foro responda preguntas, va a ir conectando, sigue conectando conocimientos. Al final, todo lo que usted aprendió no tiene que repetir todo de memoria, sino hacer sus propios espacios para escoger los aprendizajes más significativos para usted. No es que me tienes que poner en ese lienzo todo lo que hemos visto en el día 1, en el día 2, en el día 3, porque eso no es realmente, al final, una bitácora que yo les dije, se llama pedagógicamente como recurso didáctico una bitácora, porque voy registrando día a día. Pero al final, yo no necesito que me dejes una bitácora de día a día. Yo necesito que tú te sientes, reflexiones tus días, conectes tu información y digas, con toda esta información he generado estos conocimientos que no puedo olvidar, que tengo que tener presente. Entonces, haces una acción dentro de las operaciones mentales del proceso del pensamiento de síntesis, porque no vas a volver a poner todo, sino lo que cada uno conectó para pensar en cómo diseño mis recursos didácticos, qué pautas, qué puntos, qué conceptos, qué definiciones voy a utilizar. Cuando he hecho este ejercicio en otras clases o talleres o cursos, al final ninguno me entrega el mismo regalo, porque yo le he puesto cariñosamente el nombre mi regalo, porque parecería que es algo que ustedes me regalan a mí, pero realmente es el regalo que usted mismo se da. No es para mí, realmente es para usted, donde usted puede a lo mejor utilizar una infografía. Hay personas que manejan mucho mejor el Geniali y comienzan a crear una especie de secuencias de informaciones como una serie. Hay otros estudiantes que me ha pasado esto. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Sí, sí se Sí, escucha. sí, se Sí, escucha. sí, Ah, sí, sí me. sí, doctorita, Ya. sí la estamos. Ok. Ya. Otros estudiantes, como lo dijo Sheila, hicieron toda esta síntesis de realmente la conexión de aprendizajes en un Padlet. Otros, me acuerdo que han usado el Geniali, han utilizado las infografías en Canvas, han utilizado ¿cuál fue el otro? Hay otros que han utilizado un PowerPoint. Y me tocó una vez dar clases a maestros de la educación rural y me decían, pero mi realidad no es usar el aplicativo. Y lo que hicieron fue que cogieron un media cartulina, crearon todo, le tomaron una foto y me dijeron, ese es mi lienzo. Creatividad. Yo les voy a poner, obvio, una pequeña lista de verificación. Cuando usted hace una síntesis, usted tiene que tiene que tener claro que tiene que hacer conexiones. O sea, no me va a poner ideas aisladas, tiene que conectar las ideas. Otro punto en la lista de verificación es también la organización de la información. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque cuando usted vaya a diseñar sus recursos didácticos, tiene que tener esa organización, porque tiene que hacer un flujo para poder hacer el diseño.
Entonces estoy haciendo un símil de lo que usted va a hacer con la herramienta tecnológica para programar, mientras también tengo que darte una fundamentación y un argumento teórico para todas las decisiones que tú vayas a tomar. No sé si ahí les quedó más claro, David, Sheila, los demás, de qué se trata el trabajo final. El trabajo final es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio de metacognición, es un ejercicio de análisis y síntesis, pero que no se hace en una noche, en un solo día, sino que se registra en el proceso de aprendizaje. Esa es la diferencia. Por lo tanto, yo al final no voy a ver un deber igualito como plana o como guía que lleno las preguntas y las respuestas. Yo voy a ver un abanico de respuestas y voy a identificar cómo conectó cada uno la información y te retroalimentaré con esa información. Te diré, no, esta conexión no funciona. La conexión que funciona es esta y te colocaré ahí qué es lo que pasó en tu conexión. Te sugiero. Y vamos a hacer una cosa, como nosotros tenemos varias semanas, si usted quiere, en la semana, creo que es, de aquí nos vemos el siguiente jueves y viernes, de ahí nos vemos un jueves 17, no nos vemos el viernes 18. Para los que tienen a sus papás vivos y tienen hijos y los papás están en sus casas, esa semana es el fin de semana, el Día del Padre. Entonces, en esa semana que solo tenemos un día de clase presencial, si usted quiere ir avanzando su bitácora, me la puede enviar y yo le voy retroalimentando. O sea, no su bitácora, su lienzo. O si no, como decía ayer, sorpréndame al final. ¿Sí? ¿Me expliqué un poco más? Sí, sí, muchas Sí, gracias sí. por la explicación. Hola. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de hacer, o sea, todo lo teórico de repetir un concepto, una definición, tenemos que hacerlo práctico porque usted tiene que saber para qué va a utilizar ese concepto, no simplemente para repetirlo, sino para aplicarlo. Y lo tiene que vivir, porque el aprendizaje es experiencial, el aprendizaje es vivencial, el aprendizaje es descubrir, el aprendizaje es indagar. Y eso tienes que hacerlo desde procesos internos tuyos. Caso contrario, seguimos en modelos conductistas donde esperamos escuchar 2 horas de muchas y muchas y muchas y muchas ideas, pero que no nos llevan a ningún lado. Esa es su tarea final. Por eso es que les digo, cada uno está con su bitácora. ¿Qué es lo más importante que escuché hoy? ¿Qué fue lo que me hizo clic? Me hizo sentido. Wow. O también, esto no entendí y tú lo escribiste. Habrá quizás el momento en la clase que tú me lo puedas preguntar, pero también habrá el momento en que te lo llevarás para eso que nosotros decimos, necesitamos que el estudiante siga aprendiendo por sí solo. Aprendizaje a lo largo de la vida. Imagínense, tendríamos que estar nosotros pegados al lado de ellos todo el tiempo. Y así no funciona. Eso se llama, de acuerdo a Morin, no sé si ustedes han leído Edgar Morin, la incertidumbre. Por eso es que ayer yo les expliqué el deber así, porque así pasa. Hoy día me preguntan, ayer
No necesariamente los plagué de información, extraje información, porque los procesos mentales de aprendizaje no solo vibran con el repetir, sino con el sentir. Y eso es lo que tienes que hacer dentro de un aula de clase, promover el sentir. Educación es emoción. Educación es sentirme feliz porque aprendí algo que hoy me va a servir para transformar algo que va desde mi propia persona. Lo otro es simplemente almacenar. Y las bodegas se llenan, el planeta se repleta de basura tecnológica, contaminamos los mares, más o menos algo así aparecería en nuestro contexto cuando aprendemos. Hay que hacer y hay que comprender. Por eso a veces nos preocupamos mucho porque los estudiantes no tienen ese espacio para decir lo que piensan, cómo lo comprenden y cómo lo sienten. Y eso es lo que tenemos que hacer dentro del aula de clase, moverlos. Movilizar el aprendizaje. Por eso, la próxima semana, después del tema de hoy, que es Educación 4.0, vamos a pasar a ver los aprendizajes. El aprendizaje invisible, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje geolocalizado, el aprendizaje autónomo, porque para aprender con tecnología necesitas autonomía también. Necesitas también aprendizaje reflexivo, porque no solamente es el aplastar el botón o hacer clic y continuar. ¿Ok? Ana María, ¿cómo llegó hoy? Buenas noches con todos, con mucho entusiasmo y ¿Me escucha? expectativas de ver qué nos espera el día de hoy. ¿Qué nos espera el día de hoy? Muy bien, gracias Ana María. Maida, ¿cómo llegó hoy? Creo que al igual que todos, entusiasmada, con ganas de aprender y de extraer las ideas de todos los compañeros y sus conocimientos también. ¡Wow! Nos va a succionar. Bueno, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto de educación 4.0 para ustedes? Porque suena muy bonito. Cuando yo me Bueno, metí al diplomado, yo pensaba que era específicamente la tecnología en la educación. Pero el día de ayer comencé a comprender ciertas cositas, me di cuenta que no solamente es el uso de la tecnología, sino de nuevos puntos de vista, de nuevas perspectivas, de una educación más fresca, más alegre, como usted lo ha mencionado en varias ocasiones, más conectiva con los estudiantes. Entonces, eso. Ok. ¿Alguien más qué le viene a la cabeza cuando escucha educación 4.0? bueno, en mi caso, muy buenas noches con todos. En mi caso también igual, lo primero que se me vino a la mente fue la tecnología y por eso fue que ayer también hice un comentario en función de que los estudiantes ahora pues están en la 4.0 y los papás están en la 1.0. Entonces yo ya relacioné también al desarrollo de la web en función de todas aquellas herramientas que se han venido presentando para los procesos educativos. Y de igual forma, cuando se hablaba ayer de bitácora, pues bueno, un poco por el conocimiento previo, rápidamente yo la relacioné con una página web o con un blog. Entonces, también, bueno, repito, esto por los conocimientos previos tal vez, y a los términos los vamos asociando a nuestras competencias y a nuestros conocimientos también que tenemos y a lo mejor vamos retroalimentando también. Ok.
Muy bien. Esa es la base conceptual, la base teórica, la fundamentación de por qué hablar de educación 4.0. Esta era la educación tradicional: transmitir contenidos, aprender de memoria. Los exámenes es lo único que demuestra lo aprendido. La educación está centrada en el docente, el cual se posiciona como el único poseedor del saber y el conocimiento. Pero resulta que todos tenemos algo que aportar. Quizás no con las palabras exactas, pero sí desde las conexiones lógicas que hacemos cuando estamos comprendiendo, cuando estamos procesando la información como lo harían las máquinas que fueron construidas por los humanos, es decir, esa nueva tecnología. La educación 4.0 habla de la inteligencia artificial, habla de la robótica, habla del Internet de las cosas. Hoy en día es muy interesante llegar a la casa en algunos espacios y decir Alexa, y Alexa nos apaga la luz, Alexa nos pone música, Alexa nos enciende el aire acondicionado con los comandos de reconocimiento de voz. También algo que ocurre es el Big Data. La cantidad de información que hay hoy, pero debemos de aprender a analizarla. El ejercicio de la bitácora es un proceso de análisis, un proceso de Big Data, porque está lo que yo registro, lo que yo escucho y lo que yo puedo leer o ver en un video, y conecto todo eso para seleccionar las variables más importantes y construir al final una bitácora reflexiva que me permita siempre tener presente los puntos claves para aprender. Estas nuevas formas de educación donde ya no solamente enseñamos matemáticas para los procesos o las operaciones, sino también para el análisis. Utilizamos la inteligencia artificial para poder acercarnos a esas realidades que son distantes en el aula de clase. La robótica, que nos permite interactuar, no solamente a cubrir una necesidad, y el Internet de las cosas, que nos permite ir más allá de los experimentos que hacíamos antes de la luz y que se prendía el foquito, eureka. Ahora podemos programar y podemos generar otro tipo de beneficios que responden a las necesidades que nosotros los seres humanos estamos creando. Si eso implica la educación 4.0, voy a retroceder a esta diapositiva. Alguien decía, los padres de familia están en la educación 1.0 y los estudiantes en la educación 4.0. 1.0 era la revolución industrial después de la Segunda Guerra Mundial. Había que enseñar en una sola dirección. ¿Cuál era esa dirección? La producción en serie. Por lo tanto, la educación estaba centrada en la evaluación, en los exámenes, en el trabajo individual. Se aprendía, por supuesto, pero era un entorno y un contexto diferente. La educación 2.0, porque de la 1.0 a la 4, parece que nos estancamos entre la 1 y la 2 por mucho tiempo, pero entre la 3 y la 4 fue inmediato, fue muy rápido, y más con la pandemia. En la educación 2.0, cuando ya producíamos en serie, aparecieron otro tipo de
de, de producciones que estaban basados en las interacciones que el estudiante tenía que hacer con sus pares. Por lo tanto, la educación pasa a ser bidireccional. Esa educación donde comenzábamos a hacer los famosos trabajos en grupo, que a veces podían ser pares. Seguimos avanzando en el tiempo y aparecen los sistemas de información, aparece el Internet ya 100% y resulta que se acuerdan que aparece el reglamento del uso de teléfonos en el aula de clase. Ah, entonces ahora sí hay un aprendizaje autodirigido. El Internet nos lleva a buscar información. Hasta el día de hoy, un ejemplo muy básico. Vamos al doctor, el doctor nos manda un remedio, o en este momento, ¿quién no sabe de las vacunas? Todo el mundo, porque la gente busca en la información en Internet y la conoce, la lee, la diferencia entre la una, la otra y la otra vacuna. Lo mismo pasaba en aquella época. Había ese deseo de buscar información y por lo tanto había una estimulación de creación de contenidos. El Internet creció a pasos agigantados. La información cada día se producía en menos tiempo. Estábamos en lo que llamamos la sociedad de la información y del conocimiento. ¿Qué pasó al final? La educación 4.0 es la que se centra en las competencias. Están basadas específicamente en todas estas tecnologías emergentes. Estas tecnologías que te llevan ¿a qué? Al trabajo en equipo, a la autoevaluación, aprender por proyectos, porque ya no quieres aprender para repetir un concepto, sino que quieres aprender para poder repetir, no un concepto, sino para poder construir un conocimiento nuevo. Y eso es lo que es la educación 4.0, la que se centra en las competencias que cada uno tiene, pero que cuando hablamos de competencias, no podemos hablar de competencias individualizadas, porque hoy en día el trabajo en equipo es básico, que en el aula de clase se llama aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo, y tienen que tener significado. Hay un gran proceso de aprendizaje significativo dentro del aula de clase. Esa secuencia del aprendizaje, de la educación, es lo que hoy nos lleva a entender que esta educación 4.0 no existe por la acumulación de recursos tecnológicos, sino más bien por el buen uso de esos recursos, por la graduación de la incorporación al aula de clase, pero sin dejar a un lado el proceso de aprendizaje que es propio de los seres humanos. Eso es lo que se refiere al desarrollo de esta educación 1.0 hasta la 4.0. Tiene que ver siempre con una relación con el contexto. Por eso hoy se habla de una educación contextualizada también. Se habla de que no podemos hacer todos lo mismo, porque la pandemia nos los ha demostrado cuando algunos pudieron o continuaron aprendiendo en pantallas, otros tuvieron que crear otras formas para aprender y otros tuvieron que comenzar a aprender por sí mismos, es decir, solos.
Otros tuvieron que aprender desde el contexto, porque apareció algo invisible en los aprendizajes. Por ejemplo, dentro del hogar, yo estoy casi segura que aprendimos muchas cosas que no nos hemos sentado a enlistarlas. Pero quizás el día de hoy, cuando estuvimos en confinamiento, muchos niños aprendieron cosas simples como ordenar, aprendieron cosas simples como ser más autónomos en sus propios cuidados, aprendieron cosas simples como a cocinar. Nos cansábamos, si nos pasábamos pidiendo delivery, pidiendo comida, primero no hay bolsillo que aguante y segundo, comer todos los días así no es tan saludable, porque el contexto nos decía hay que alimentarse bien para que no te dé COVID. ¿Cuántas personas comenzaron a comer más frutas, comenzaron a comer más legumbres? Nadie le daba gripe. Antes todo el mundo tenía gripe, ahora nadie tenía gripe. Aprendimos otras cosas. Aprendimos quizás cuando nosotros revisamos un currículo, aprendimos un poco más de lo que se llama el cuidado de la salud. Cuando hablamos de nosotros mismos. Siempre hay un aprendizaje que nos lleva a entender nuestro rol en eso que se llama educación para el desarrollo sostenible o lo que se llama aprendizaje sostenible. Aprendizaje sostenible no solamente sostener el planeta. Aprendizaje sostenible comienza por aprender a sostenernos a nosotros mismos. Sostenernos en un equilibrio emocional y cognitivo. Eso es lo que se pretende buscar en una educación 4.0. Me imagino que ustedes escucharon o han escuchado sobre las habilidades blandas o llamados soft skill en inglés. Esas habilidades que son propias de los seres humanos, que es esa empatía, que es esa capacidad de escuchar, esa capacidad de analizar, de trabajar en equipo, de tomar decisiones. ¿Cómo prepararnos para esos contextos de aprendizaje? Eso es 4.0. No solamente es incorporar recursos tecnológicos y hacer quizás mi clase muy divertida, pero poco constructiva. Y también poco conectiva, porque nadie conecta con nada. Todos repetimos. Eso es 4.0. Un aula diferente. Un aula donde hay también emoción, donde hay sentir. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Al inicio de la presentación hablaba acerca de lo tradicional, ¿no es cierto? Que en donde, bueno, la frase que siempre se repite es que la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Es lo que se hablaba y se especificaba dentro de la primera presentación. Y obviamente, bueno, ya luego se explicó en función de estos avances desde la 1.0 hasta la 4.0. Mi pregunta es, ¿ha sido o no ha sido positiva la educación tradicional para poder en la actualidad aplicarla dentro de esta educación 4.0? O sea, la educación tradicional yo creo que aún funciona en determinados contextos. Hay contextos que necesitan tener todavía una educación tradicional, porque quizás se necesita un poco más de orden, de disciplina, pero lo más importante hoy es desarrollar la autonomía. La autonomía implica lo que
muchos, muchos contextos educativos hablan sobre disciplina positiva, sobre actitudes frente a la vida, siempre en construcción, en comprender. Entonces, la educación tradicional también tiene espacios en determinados momentos, pero no quiere decir que siempre va a ser igual. Como también digo, la educación 4.0 no puede ser solamente un recurso tecnológico. Por eso yo comencé ayer con la pregunta, recurso didáctico. Los profesores tenemos recursos didácticos y que hoy sean de índole tecnológica es otra cosa, pero sigue siendo nuestro recurso didáctico. No sé si respondí algo a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Yo, Yo yo- te, yo- yo tengo otra dígame, pregunta. Sí, Reinero. usted les comentaba que un grupo no sé, alumnas en algún curso suyo había elaborado el cartel, ¿verdad? Y había tomado la foto y le Ujú, había enviado como lienzo. Mi ujú, pregunta es, al momento de ellas tener que de alguna forma presentar su trabajo así, eso me lleva a pensar que sus alumnos difícilmente tienen un acceso mayor a la tecnología. ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje realmente de peso, de importancia conlleva lo que es el uso de la tecnología en esto de 4.0, en la educación 4.0? Porque no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. El Internet aquí en el Ecuador, nosotros que somos docentes sabemos que va y viene y realmente no se puede trabajar muchas veces como se debería hacer. Entonces, sí me gustaría tener una idea de Ujú, qué tanta importancia tiene realmente el uso de esta tecnología, ya que, por ejemplo, estas maestras no podrían realmente implementar el uso de repente en gran escala de la tecnología en sus clases, pero sin embargo, ellas igual, como usted menciona, instaurarían diferentes tipos de procedimientos, ujú, actividades adicionales que llevaran como que a un resultado diferente al que normalmente se tiene. ujú. Eso es lo que se llama educación contextualizada. Y los modelos contextualizados responden a cada una de las realidades, porque no podemos en todos los contextos incluir tecnología. Tú lo acabas de decir, o sea, hay diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, la tecnología puede ser una videollamada, no necesariamente una sala de videoconferencias. Entonces, otra de las cosas que al ir incorporando la tecnología en esta educación 4.0, si hablamos de porcentajes, no podría decirte un porcentaje exacto, pero sí un equilibrio que debe de haber entre utilizar tecnología e incorporar espacios de intercambio o de construcción en cada uno de los aprendices. Pero no podemos hablar de que todo ocurre solamente en un espacio virtual, porque detrás del espacio virtual hay un espacio real y hay un espacio donde el que aprende tiene múltiples conexiones. Los docentes podemos ser un poco más observadores de lo que sucede dentro del contexto del estudiante e invitarlo quizás a contarlo y hacer un equilibrio. Pero algo que sí tiene que prevalecer con la tecnología es la creatividad, porque si dejamos nosotros de ser creativos, yo creo que las máquinas nos van a ganar, porque lo que vamos a hacer no es, va a llegar un momento en que ustedes no sé si han visto estas películas ahora último que salen sobre los robots y qué tan fácil los robots se confunden con los seres humanos.
¿Hasta qué punto nosotros tenemos que hacer ese equilibrio? Porque el robot no lo va a hacer, porque el robot es producto de nosotros. Si tú tienes una clase donde no todos tienen la misma posibilidad, tienes que permitir que todos lleguen al objetivo de aprendizaje desde sus propias realidades. Por eso una clase no es 100% solo digital. No sé si me explico, Reinier. Sí, sí, claro. Yo me gustaría contar una experiencia que tuve con unos alumnos hace poco. Yo a ellos les estaba enseñando acerca de la era paleolítica, ¿ya? Ujú. Y entre las preguntas que les hice en una actividad en Kahoot, les incluí una que decía la elaboración de herramientas con hueso, con piedra, todo esto de aquí es considerada, y le puse varias opciones, y entre esas puse la palabra tecnología. Entonces, todos los alumnos respondieron cualquiera de las otras opciones, ninguno seleccionó tecnología, pero justamente tecnología era la respuesta correcta, porque Ujú. normalmente se entiende que tecnología tiene que ver con lo que es el electrónico, todos los aparatos tecnológicos llamados así, pero realmente la tecnología es el conocimiento y las técnicas que se aplican para resolver un problema o llegar a un objetivo. Entonces, en esa época era lo que ellos necesitaban, resolver un problema, y por ende era tecnología lo que ellos estaban desarrollando. Entonces, sí considero que eso es algo que de alguna forma nosotros como docentes debemos como tener claro, que la tecnología no solo no nos limita el uso de los aparatos realmente, sino de todo proceso y toda actividad que de repente nosotros podamos incorporar para mejorar los resultados de los alumnos y el proceso en sí de aprendizaje. Exacto, Reiniero. Y lo estamos haciendo ahora, porque yo estoy casi segura que todos están tomando apuntes en su bitácora con una pluma y un cuaderno. Algunos Doctor, quizás abrieron un Word paralelo y están escribiendo en el Word, pero podría decir que un 50% lo está haciendo con pluma y papel. No sé si me siguen. sí, doctora, una consulta. Ujú. De acuerdo a lo que usted ha hablado, entonces, las plataformas, tanto Zoom como Teams, como Moodle, desde ese punto son recursos didácticos que el maestro está utilizando, porque yo muchas veces he escuchado, vamos a dar clases por Zoom. Entonces, el Zoom se transforma ahí en una aula de clase, cuando más bien debería ser Ujú. un recurso didáctico que el maestro utiliza desde ese punto de vista, porque estoy utilizando la tecnología en este momento. Entonces, debería ser para el maestro un recurso más y no un aula de clase desde ese punto de vista. No sé si Ujú. estoy equivocado, pero la gran mayoría de los maestros que yo he escuchado, incluso decir que estas plataformas que nos ayudan para, para, para poder estar en contacto o con los estudiantes, para nosotros son recursos, es un recurso tecnológico, un recurso que nos ayuda para poder llegar hacia mis alumnos. Sería un recurso, no un aula de clase, como se lo quiere interpretar. No sé si estoy equivocado. Entonces, y más bien, yo he escuchado que, por ejemplo, las clases asincrónicas, donde el estudiante tiene que realizar sus tareas, sus deberes, la parte asincrónica, tiene más horas de clase que las horas sincrónicas del maestro. Por lo tanto, de ese punto de vista, los estudiantes son más bien los que se forman prácticamente claro, con la ayuda del maestro, por las tutorías que el maestro pues les da, pero prácticamente esta forma asincrónica es pues donde el estudiante pues es partícipe de su educación propia, no sé, él mismo se desarrolla, él mismo investiga,
Por eso las horas, a lo menos no sé si en los colegios más horas son las horas asincrónicas que las horas sincrónicas. No sé si me podría ayudar en esto, pero ese es mi punto de vista y con lo que he escuchado, son recursos didácticos, todo esto. Ok, el aula hoy está montado en una sala de videoconferencia. Si yo la dejo la sala de videoconferencia así y no utilizo como por ejemplo lo que utilicé ayer, que es la división de cuartos del breakout rooms, no utilizo la pizarra, no comparto diapositivas, no les permito escribir en el chat, claro que es un aula de clase, porque es en este momento la forma como nos contactamos. El uso de todos los recursos que tienen estas plataformas que nos permiten realizar actividades síncronas esos son los recursos. Por ejemplo, el recurso de los cuartos, el recurso de la pizarra que tiene el Zoom, el recurso de las encuestas que puedes hacer en vivo en el Zoom, todos esos son recursos didácticos que están dentro de este espacio virtual. El Moodle es una plataforma que trabaja para la educación en línea inicialmente, no para esta educación semipresencial, híbrida, esta educación mixta, porque el Moodle implica que el estudiante aprenda por sí solo. Por eso, por eso podríamos hablar que es una educación en línea. Y en cuanto a las horas, como usted lo dice, entre lo sincrónico y lo asincrónico, debe de haber un equilibrio y debe de también existir una cantidad de actividades asíncronas que no sean tareas repetitivas, sino más bien tareas que el estudiante pueda en una manera práctica, simple, ampliar ese conocimiento. Entonces debe de haber un equilibrio entre todo esta utilización y distribución. En este caso usted me hablaba de la carga horaria para utilizar los recursos tecnológicos tanto sincrónicos como asincrónicos. Y un ejemplo más claro es este curso. Este curso tiene 20 horas, de las cuales 12 horas son síncronas, donde yo voy a intercambiar con ustedes, donde los voy a hacer trabajos en grupos, donde vamos a compartir un video, vamos a hacer reflexiones sobre ese video y tiene una plataforma Moodle donde yo te voy a colocar, aparte de todos los recursos que utilizamos en la clase, te voy a colocar una actividad en la cual no puede exceder las 2 horas de tu tiempo para que tú puedas aprender solo algo no nuevo, porque no estoy haciendo aula invertida en este caso, sino algo que cierre tu aprendizaje de lo que hemos visto estos 2 días. Esa es tu actividad que va a estar en el foro para que tú mañana la realices. Correcto, así es. Entonces, para que esto suceda de esta forma, David, tiene que haber un diseño de clase. Correcto. Y eso es lo que a veces falta. El espacio para diseñar tu clase. ¿En qué momento entra qué recurso y en qué momento es apropiado también generar este espacio de escuchar y preguntar? No sé si expliqué un poco lo que me preguntaste. Sí, está bien, correcto. Otra pregunta que yo tenía, pues no sé si últimamente muchos maestros, y esto lo vi yo cuando comenzamos la cuestión de la pandemia en Europa, porque bueno, gracias a la tecnología
podemos reunirnos varias personas de diferentes países, diferentes ciudades, diferentes partes del mundo gracias a la tecnología y estar dentro de una plataforma como Zoom. Pero también se puede realizar en vivos en redes sociales, donde la gente que no está dentro de la plataforma nos ve. Sería un recurso también muy utilizado en la actualidad en esta cuestión de la tecnología. Por ejemplo, yo he realizado charlas, cursos reunidos en plataformas como Zoom o Teams, pero le hemos sacado o hemos realizado los famosos en vivos para que la familia vea a los alumnos disertando, los alumnos en algún tipo de reunión, de cómo los alumnos pueden pues, hablar acerca de un tema. Entonces, para que la familia también los vean a sus hijos, a sus alumnos, al resto del mundo, ¿no? Entonces, para mí sería también un recurso muy utilizado ahora en la actualidad hacer estos en vivos por redes sociales, que es muy utilizado en Europa, en Francia, en Ecuador, ya lo estamos utilizando. Hay colegios que realizan esto y lo sacan por medio de plataformas como Facebook, Instagram, donde el resto de personas lo pueden ver. Ujú. Claro, eso vendría a ser un medio por donde ampliar el conocimiento o puede ser también un medio de divulgación del conocimiento. Un Facebook Live puede hacer un profesor y convoca a todos sus estudiantes para hacer un intercambio, quizás a través de un, de preguntas y respuestas. Por ejemplo, yo hice hace unos meses atrás en mi Instagram, invité un día a los estudiantes, a las personas que están involucradas en la educación, ¿qué me quieres preguntar sobre la educación? Entonces yo abrí el Instagram y me puse ahí, bueno, estoy aquí, yo sé que tengo algunos seguidores, que la mayoría eran profesores, siempre por lo general. Entonces me comenzaron a preguntar en vivo, entonces iban entrando uno por uno. Ahora, por ejemplo, el Instagram te permite que puedan entrar 2 o 3 personas. Así es. Entonces, hice un webinar donde yo aparecí solita y la persona que pasaba por mi cuenta y quería hacerme una pregunta sobre educación entraba. Fue súper divertido realmente, porque no solamente entraron maestros, también entraron gente que tenía hijos y quería hacer preguntas sobre qué pensaba yo sobre algún punto de la educación. Por ejemplo, eso lo puedes hacer en un grupo quizás de Facebook con tus estudiantes. Yo con mis estudiantes en la universidad creamos un grupo en Facebook que se llama Disonancia Educativa y todo lo que iban aprendiendo, ellos lo iban compartiendo y lo iban publicando. Y la idea era crecer en ese grupo e interactuar entre todos dando las opiniones y con los conceptos de la clase. Y así te puedo contar algunos otros ejemplos. También con otro grupo armamos la revista digital. Ellos Ok. escribían los artículos y muy fácil en un ISU se suben los artículos y se crea y se diseña la revista. La revista es interactiva en eso. Ajá, Entonces, en eso ISU. tiene movimiento, yo como que estuviera uno Ajá, trabajando en una revista, dándole, pasando las hojas. Y es muy claro. didáctico y solamente se comparte el link. El link se Pero carga en diferentes plataformas, ¿sí? Perfecto. claro, pero usar el ISU como recurso didáctico en vamos a hacer una revista no tiene sentido, Claro, porque el objetivo es vamos construyendo el conocimiento, vamos a crear artículos y para la vamos revista, para la revista. para la revista. Entonces, entre nosotros creamos un consejo editorial que se revisaban entre pares sus artículos y fue súper divertido y comenzamos a hacerlo bueno, cuando estaba dando clases en la universidad lo hacía siempre como trabajo final de la clase. Es como sus bitácoras.
Sus bitácoras seguro que me las va a pedir Yanela para publicarlas en el Instagram, los aprendizajes que hicieron. Seguro. ¿Por qué? Porque necesitan visibilidad siempre y hay que visibilizar lo que uno hace. ¿Ya? Entonces, por ahí va las ideas que me está diciendo David. Correcto. Incluso Ok. ISU puede llegar a diferentes partes del mundo. La gente puede ver la revista a nivel Ujú. mundial. Eso se comparte y la gente va viendo a qué país. Yo tengo ISU y siempre subo documentos y me doy cuenta qué país, qué persona lee en qué país, porque estas páginas llevan una estadística de las personas que leen la revista o el artículo y es muy interesante. Asimismo, activé mi blog a través de mi cuenta de Instagram. Un día coloqué, ¿qué te gustaría escribir junto a mí? Y hubieron algunas personas que la educación en línea, el homeschooling, el ni sé qué. Alimenté mi blog porque les dije, bueno, escribamos algo simple y directo. Escribe 2 párrafos de 8 líneas y yo escribo 2 párrafos de 8 líneas. Entonces comencé a escribir artículos, y mi blog, ¿qué se hizo? Se abrió. ¿Por qué? Porque ya no escribía solita, sino que escribía con los otros. Los invitaba a escribir. Y así puedes crear un sinnúmero de estrategias. Los maestros son estrategas. El recurso te ayuda a consolidar la estrategia. El recurso no es la clase. El recurso didáctico tecnológico no es la clase. Es al final lo que tú entregas. ¿Sí? Entonces, hemos llegado a la mitad de la clase. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente mitad? En la siguiente mitad de la clase les he colocado un link en el chat. En ese link, usted va a encontrar esta lectura que se llama Los futuros del talento de la educación 4.0. Una educación 4.0 para el fomento del talento. Si usted baja, va a llegar al punto que dice los 4 postes de la carpa de la educación 4.0. Los voy a enviar en grupo a que los revisen 15 minutos, cuáles son esos 4 postes, y luego de que usted los revise, va a discutir cuáles son esos 3 retos que tiene la educación 4.0. No sé si con el link lo pudieron abrir. Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, ya que todos pudieron abrir el link y pudieron llegar a esa parte, voy a utilizar lo que David me decía, no solo la clase de la pantalla, porque he estado utilizando el chat, he estado utilizando la presentación. Si quiero enseñarles algo, he compartido la pantalla y ahora los voy a enviar a Johanna. Me comparte para hacer Sí. breakout rooms. Sí, ya le pongo como anfitriona. Y usted me pone Ya. como coanfitriona, por favor. Sí, le pongo antes de irnos a los grupos, no se preocupe. Y tienen 15 minutos para entre todos comprender cuáles son esos 4 postes y cómo es que me funcionaría pensando en mi clase y si esos 3 retos los tengo claros yo para aplicarlos a futuro en mi aula. ¿Les parece? Los voy a enviar, son 12. Ok. Se van a ir 15 minutos. Yo voy a pasear por sus grupos también, acompañándolos y en 15 minutos nos volvemos a ver en el grupo grande.
escuché lo que hablaban y discutían. Y me pareció muy importante las reflexiones que hicieron. Ahora tenemos 3 postes, ¿no es verdad? ¿Qué pasaba con cada uno de esos postes en la educación 4.0? Cada uno de los postes tenía una característica en especial. Bueno, en el grupo en el cual estábamos trabajando, pues habíamos anotado una palabra clave que representaba cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la personalización del aprendizaje se hablaba acerca de que el estudiante era el foco de esta educación. Es decir, las cosas deben ser personalizadas, el aprendizaje debe ser personalizado. De igual manera, cuando se hablaba de las escuelas, se tomó en cuenta en el grupo una característica muy importante que era en función de gestionar los talentos de los estudiantes, que eso se había determinado como importante. Y la otra, en cuanto se refiere al aprendizaje, habla de las competencias de los estudiantes que deben ser desarrolladas dentro de la educación 4.0. Y luego que hablaba acerca del talento y educación 4.0, se llega a referir a la educación basada en proyectos, si no estoy equivocado, ¿no? La educación basada en proyectos, que es cómo pues, se puede desarrollar dentro de esta educación. Eso es lo que el grupo más o menos se basó y se fijó en esta palabra clave que a cada una de ellas pues representaba. Ok, gracias Carlos. ¿Qué pueden incrementar a esas 4 palabras claves que el grupo de Carlos nos ha entregado? ¿Sí están observando el pizarrón? Sí. ¿Sí? Ok. Yo pienso que el último punto, lo que era la educación 4.0, creo que es como que la meta final de los otros 3. Porque Ya. es como donde se integran el aprendizaje personalizado, los talentos y las competencias mediante desarrollar proyectos basados en problemas aprendizaje basado en proyectos o en problemas, en el cual se requiere que el alumno realmente como que ponga en práctica lo que ha aprendido, sus conocimientos, de repente sus potencialidades, sus capacidades, para dar una respuesta, una solución a un problema. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se trabaja, de repente se puede trabajar inclusive hasta interdisciplinariamente, con varias materias, dando de alguna forma la oportunidad de que el alumno que es bueno en matemáticas salga a relucir, pero de repente el que es bueno en ciencias complemente el trabajo. Entonces es una forma de integrar realmente y dar la oportunidad que los alumnos demuestren o tengan esa facilidad de salir al frente y decir, bueno, a ver, yo aporto con esto porque siento que soy bueno en esto y puedo hacerlo. Eso. Ok, muy bien. En En nuestro nuestro grupo ¿Alguien también lo más? habíamos considerado como un proceso que busca que despierte el interés de los estudiantes por aprender. Habíamos conversado, por ejemplo, en las clases, nosotros siempre cuando planificamos de acuerdo a lo que nosotros queremos enseñar y a veces nos limitamos quizá a consultar a los chicos de qué manera quieren aprender, cómo les gustaría. Entonces ahí es como que les tomamos en cuenta y ahí ellos muestran un mayor interés por descubrir, por investigar y por aprender de una manera diferente. Eso habíamos conversado en nuestro grupo. Ok. Bueno, retomando las Sí. palabras de la compañera, efectivamente nosotros tenemos una compañera que da inglés y ella decía que un día pues había conversado con los chicos y les había dicho que cómo les gustaría aprender inglés, y esto que lo que ellos dijeron como ejemplo se relaciona bastante a lo que acaba de decirnos también nuestro compañero Reinier sobre proyectos interdisciplinarios, pues porque los estudiantes ya le habían dicho que querían hacer con dramatizaciones, con canciones. Entonces ahora que este otro grupo pues nos habla de estos proyectos interdisciplinarios, también conecta con lo que nuestro compañero Jimmy decía en nuestro grupo.
como hacer, estamos los maestros como de una forma cazando talentos. Entonces hablaba de ser cazatalentos, pero bueno, de a partir de dónde, pues de las ideas mismas de los estudiantes sobre cómo desean aprender, el nuevo diseño de la clase por parte del docente y la oportunidad de que al aplicar o diseñar nuestras clases, pues considerar cada una de estas, no una materia o una forma específica, sino varias materias, varias actividades que puedan permitir a los estudiantes pues, proyectarse. Ok. Muy bien. Estamos hablando entonces de lo interdisciplinario, la importancia de hablar de lo personalizado. Lo personalizado implica que cada uno tiene una forma de aprender, cada uno tiene competencias diferentes, pero que esas competencias se integran cuando trabajamos en un proyecto. Y por lo tanto, esta educación 4.0 lo que busca es integrar todo eso. Cuando nosotros tenemos claro que hay esas integraciones, yo les voy a poner ahora, después que descubrimos que hay estos 4 postes y hay unos retos. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la educación 4.0? Formación de los profesores. Formación del docente, no solamente en uso de aplicaciones web, sino formación del docente desde la concepción de una nueva aula de clase y de la creación o utilización de recursos didácticos con tecnología para poder enseñar. ¿Cuál es otro reto? Creo que el primero se refiere a lo que es que debería existir un compromiso mayor por parte de las industrias en apoyar este tipo de educación, porque muchas veces el gobierno no cuenta con los recursos necesarios como para dar un empujón, pero las industrias bien podrían como que fomentar, de repente dar un crédito, dar algún tipo de financiación a este tipo de actividades como para permitir que se vaya cimentando de mejor manera y vaya comenzando a caminar sola. Así es, la articulación entre Estado, sociedad civil, academia, es muy importante, porque no solamente se trata de enseñar desde la teoría, sino también el utilizar desde la práctica. Muchos de los docentes tenían que utilizar Kahoot, Mentimeter o cualquiera de estas aplicaciones, Quizzes, pero no todos podían comprar el mayor uso. Entonces había que borrar, había que volver a crear, pero se podría crear una especie de banco, de fondo, de algo que también la empresa que crea estos recursos le permita al docente utilizarlos con mayor frecuencia. Por eso también existen estos utilitarios que te van a permitir crear y programar tus recursos, que es lo que van a aprender en el siguiente módulo. Ahí podríamos ver cómo ir venciendo ese reto de poder utilizar tantos o más recursos tecnológicos. ¿Y cuál es el tercer reto? El estímulo, atracción y desarrollo del talento de los profesores, que eso también es muy importante. Por ejemplo, nosotros estamos capacitándonos. Este año, desde el año pasado en mi colegio, han habido bastantes compañeros docentes que se han actualizado, son ya magísteres, es decir, se han actualizado en la parte académica, en la parte administrativa, y ellos pueden ayudar, ser parte del colegio para buscar soluciones y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje también, porque eso nos motiva a nosotros a aportar a las autoridades, porque debemos también tener el apoyo de las autoridades, porque nos estamos actualizando por algo,
para ser parte de la institución, cumplir con la misión del colegio para el beneficio de los estudiantes. Y eso sería muy importante, que nos apoyen a los compañeros docentes. Es decir, los círculos de aprendizaje, el asesoramiento entre pares, son culturas organizacionales que las instituciones educativas tienen que desarrollar con su propia comunidad. Yo creo que en la pandemia muchos se unieron porque habían maestros que estaban incluidos tecnológicamente y otros no. Entonces algunos les enseñaban a otros, otros los ayudaban dentro de sus clases. Ya se activó ese círculo de aprendizaje, ese asesoramiento entre pares. Entonces lo que habría es que comenzar a institucionalizarlo dentro de cada una de las unidades educativas para entendernos como comunidad y no necesariamente como un profesional con muchas competencias. ¿Ok? Entonces, esos son los retos que tiene la educación 4.0, porque ya incluidos digitalmente estamos. Desde el momento en que ustedes hoy están recibiendo una clase dentro de una sala de videoconferencia, están incluidos digitalmente. ¿Y qué les parece si ahora vamos a ver un aula del futuro? Algunos me van a decir, wow, esa aula nunca la voy a tener. No pensemos en negativo. Pensemos dentro de esa aula del futuro, qué aprendizajes ocurren, qué recursos utilizan, qué metodologías utilizan, cuáles son los roles del profesor, cuáles son los roles de los estudiantes, porque no solo cambia el rol del profesor, cambia también el rol del estudiante. Cómo la familia es parte de. Espero que podamos hacer todas esas miradas con atención. ¿Sí? Déjenme ponerlo, está por aquí. Me voy a compartir. Me dicen si escuchan.
Wow, una clase del futuro con pura tecnología. ¿Qué ocurrió de aprendizajes ahí? ¿Alguien Yo quería más decir que algo? ver, yo más que ver el uso de la tecnología, vi como que la estrategia que utilizó el profesor de poner una actividad en la cual los estudiantes tenían la libertad de hacer lo mismo, pero de distintas maneras. Entonces se desarrolló mucho la parte creativa y los aportes que tenían cada uno de los estudiantes dentro de su grupo para realizar la tarea. Ok, ¿qué más vieron? Bueno, yo vi en verdad que es una clase, aunque ya sí se ha experimentado aquí, aquí en el Ecuador, en Guayaquil, y hay varias universidades o colegios que tienen pizarras electrónicas, pero es un reto para el maestro pues utilizar toda esta tecnología, pizarras electrónicas, tablets, pero se ve una sala del futuro donde se convive el hacer, el hacer, el aprender y ver el trabajo terminado. Incluso vi por ahí que se comunicaban con una persona del medio, ¿no? Que esa persona del medio es muy importante para los alumnos porque tiene una credibilidad y le da una credibilidad a la clase y lo que el profesor está dando. Entonces, esto de aquí es como que estuvieran trabajando ya en el medio, ¿no? Con toda esta tecnología, trabajando en el medio. Incluso terminaron haciendo una maqueta en 3D, pues fabuloso de lo que realmente, eso es lo que se quiere, ¿no? Con la práctica, culminar este tipo de actividades o de formaciones dentro de lo que es la parte de la educación. Ok. ¿Qué metodología utilizó el profesor? Yo diría que basado en problemas, de repente, Ustedes porque, me dijeron hace un momento. porque al parecer Proyectos. tenían que construir un puente que soportara Ya tenían un problema. claro, determinada cantidad de peso, porque él tenía al final tenía dos grupos que habían Eso, construido de acuerdo a diferentes, uno tenía creo que ok. 40, el otro un poco menos, y el último grupo era como que el que todavía estaba siendo evaluado, y al final lograron al parecer superar la resistencia, y bueno, esa fue la maqueta que quedó entera, porque las otras se habían caído Ujú. producto del peso. Entonces, de alguna forma sí, imagino que él ha de haber planteado lo que es el escenario, que en este caso es el problema, y de ahí, basado en todo lo que ellos tenían a su disposición, pero contando con sus conocimientos, ellos fueron como que tratando de dar solución a lo que fue este problema planteado por el docente. Ok, Incluso me muy pareció, bien. Dime. también me pareció que incluyeron a un profesional adicional como guía, como tutor, también guiándolo a los chicos. O sea, no solamente era el docente, sino también otro profesional que también los guiaba haciendo tutorías. Entonces, también en la intervención de expertos dentro de un proyecto también es bastante útil. Ok, o sea, la importancia de incluir a otros y no hay un solo, no solamente es el profesor el único que tiene el conocimiento. Pero también pasó algo que no solamente estaba dentro del aula de clase. Cuando la niña le muestra al papá qué estaba haciendo y le explicaba o sea, como que también compartían junto con las familias lo que están logrando, lo que están haciendo y a veces, o sea, quizás los padres de familia no estén dentro de las aulas de clase, pero sí es importante que cuando hay una tarea en ejecución, el estudiante está tan comprometido con esta tarea que lo socializa dentro de la familia y de alguna otra forma los padres también contribuyen con otras ideas basadas en la experiencia que tienen. Entonces también es interesante que se como que unifiquen. Bueno, algo quería decir Jimmy.
se cumplieron los postes de la educación. El estudiante fue el foco del aprendizaje, se descubrieron todos los talentos que los chicos tenían, surgieron las competencias donde hubo integración de equipo, donde se presentó las inteligencias, la inteligencia emocional, porque un estudiante, y yo he visto niños, cuando logran el objetivo del proyecto, usted viera la sensación de la alegría, esa emoción que viven ellos, y eso es lo que se debe explotar en la actualidad, que ellos construyan a través de sus conocimientos sus propios trabajos, sus propios proyectos. Y el profesor tuvo la herramienta adecuada y la guía, porque estuvo en el momento de dirigir el trabajo, de dirigir la actividad, logró que los estudiantes se concentraran en su presentación del trabajo. Yo creo que se cumplió los postes de la educación. Ok. Jimmy. Sí, agarrándome un poquito de lo que decía la compañera Sheila, de que realmente es muy importante que los padres también se involucren en la educación, porque yo he sido testigo, por ejemplo, cuando lo veía a los chiquitos de segundo grado, cuando los padres no están haciéndole las tareas, porque eso es lo que yo siempre digo, que no le hagan la tarea, sino que lo aconsejen, que le ayuden, y cuando los chicos logran hacer algo y que los padres estén con ellos, celebrándolo ahí, yo he visto cómo chocan las manos o se abrazan y se ponen felices, y el contraste de que me ha tocado también niños de segundo grado que a veces están haciendo solos la tarea en el cuarto, y me dicen, mister, es que mi papá no está conmigo, no me está ayudando. Entonces, yo creo que también debería ingresar, no deberían ser 3 retos, sino 4 retos, involucrar también a los padres de familia dentro de estos retos de la educación 4.0, que deben estar siempre en un acompañamiento y supervisión constante a los estudiantes, ya que tienen mucha libertad para estar en clases en línea y estar navegando en otra cosa, y es muy importante, creo que también el apoyo y la supervisión de los padres en esto de la educación 4.0. Yo pienso que esto también es una limitante en lo que es la implementación de lo que es el aula invertida aquí en el país, por lo menos. Ok. Porque los padres de familia lo ven como que el docente nos manda a hacer todo a nosotros, manda a hacer todo el trabajo en casa y él no hace nada. Entonces, ¿para qué le pagan? Cuando realmente deberían de entenderlo de una forma diferente. Y lamentablemente, instituciones generan reuniones para explicar la finalidad, el procedimiento y todo lo que va ahí detrás de esto del aula invertida, pero sin embargo los padres no asisten o los que asisten creen que es pérdida de tiempo y terminamos en lo mismo. Entonces sí creo que sí hace falta aquí no solo cambiar la educación, sino más que eso cambiar la mentalidad, porque caso contrario seguiremos estancados durante varios años más. Con respecto a lo que decía el compañero Jimmy, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, es parte de los lineamientos que el padre de familia esté acompañando al estudiante. No puede estar el estudiante solo recibiendo su clase, y aún así hay estudiantes que dicen, no, profesora, yo no puedo hacer esto, no está mi papá aquí, o quizás no le puedo mandar la evidencia, alguna foto de lo que está trabajando, le mando de noche cuando venga mi papá, porque estoy solo aquí nomás con la persona nomás que lo cuida por ahí, pero no está el padre de familia ahí acompañando en el proceso. Ok. Yo quisiera intervenir ahí, y lo digo ahora como mamá. Realmente la realidad es que los padres no estemos junto con nuestros hijos, no porque no lo deseáramos, pero todos, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, sí tenemos trabajos y es difícil. Por ejemplo, incluso si en la escuela a mí me exigieran, tiene que estar al lado de su hijo acompañándolo, yo no lo podría hacer y en verdad no tendría nadie que lo acompañe. Entonces, creo que mi realidad es muy el reflejo de otras realidades. Y pienso que tal vez la intervención del padre de familia podría gestionarse a lo mejor a través del interés o del ánimo del estudiante cuando está haciendo sus tareas o la ejecución. O sea, porque yo pienso que cuando el estudiante se siente que puede realizar una tarea, la tarea que le haya asignado el docente, la puede hacer, sabe cómo hacerlo, pero quiere que quede más bonita,
ahí es cuando el estudiante como que se siente tan bien y tan confiado que dice, mira mamá, yo hice el día de hoy esto, me mandaron a hacerlo de acá. O sea, indirectamente te engancha con lo que está haciendo y te explica. Entonces yo pienso que a lo mejor por ahí podríamos involucrar a la familia, tal vez no imponiéndonos, sino tal vez conquistando más al estudiante que se sienta competente para realizar una tarea y o sea, indirectamente ese interés pues se acrecente con la intervención del papá. O sea, es mi opinión. Ok. Ustedes han visto que lo que me dijeron de los postes, lo que me dijeron de la metodología, la vieron en la clase y no solo con la pizarra interactiva, no solamente con las aplicaciones conectadas al estudiante para ir evaluando el conocimiento, para también intercambiar entre ellos e intercambiar salas, porque los otros dos los otros dos grupos quizás eran estudiantes de otros colegios o de otros salones, no necesariamente estaban dentro de la misma aula de clase. Pero indiscutiblemente aquí lo más importante es el rol del profesor. El profesor es el que hace preguntas que no necesariamente son preguntas conceptuales, sino preguntas que te lleven a descubrir, a ver más allá a un conocimiento. También el rol del profesor es interactuar con los estudiantes y no necesariamente darles el conocimiento predeterminado, sino que ellos lo van ampliando. Otra de las cosas que también vemos es que el aula de clase hoy no solamente está distribuida en el aula, también está en la casa y hay una interacción de tiempos que es también muy importante tenerlo presente. Y también podemos ver cómo entre los estudiantes trabajan colaborativamente, cooperativamente, intercambiando, buscando información. Entonces, a más de ver esos recursos didácticos tecnológicos, lo que una herramienta tecnológica que usted diseñe para generar aprendizaje, tiene que promover todo lo que usted me ha dicho en este momento. Y obviamente generar esa curiosidad, ese deseo de saber más, ese deseo de buscar, que no es solamente preparar una herramienta para la respuesta y que te salga, usted ganó, completó el juego. Tiene que llevarte aún más allá. Por eso es que una de las cosas cuando hablamos de las empresas, Reiniero, en Microsoft y algunas empresas en el mundo están cazando talentos jóvenes para programar. Y entre ellos están buscando maestros, porque los necesitan crear soluciones educativas que se adapten más a las metodologías y a las pedagogías. Y usted me lo dice cuando el aula invertida realmente cuando no está bien diseñada, se convierte en lo que dicen los papás. El profesor lo manda a leer, lo manda a hacer el cuadro, lo manda a hacer la actividad para que la lleve a la clase. El aula invertida tiene que tener un sentido más de indagación, no necesariamente de solo leer. Y podríamos hacer todo un curso de aula invertida para poder aplicarlo y entenderlo como tal. Entonces, con esos puntos que ustedes han visto hoy, entendemos que la educación 4.0 no es solo hacer herramientas, sino saber utilizarlas, saber combinarlas y aplicar las metodologías, las estrategias y las técnicas
que todos sabemos que son pedagógicamente ya científicamente probadas, utilizadas, y las debemos de ir incorporando en nuestra aula de clase. Eso es el 4.0, llegar a eso que se llama la autonomía, llegar a la reflexión, llegar a la indagación, llegar a hacerse más preguntas que no solamente tener respuestas. Porque así el aprendizaje no se acaba, sino que el aprendizaje permanentemente se concluye para volver a construirse. Mientras más experiencias tengas frente a ese aprendizaje o más experiencias lleves ese aprendizaje a las diferentes problemáticas de tu realidad. Bueno, ¿les gustó el video? ¿Les llamó la atención? Yo había tenido la oportunidad de ver uno parecido, pero basado en Finlandia, Ajá. que se conoce que es una de las sociedades más, como que más involucradas con lo que es la tecnología. Traté de buscarlo, pero no pude encontrarlo. Pero es bastante interesante y se ve como ellos tienen un poco más todo así como se ve en el video, pero distribuido alrededor de todo lo que es la institución educativa, porque ahí no hay salones, sino que es todo como un ambiente abierto donde ellos pueden ir, transitar de un lado a otro, y es totalmente diferente. Ok, si lo encuentras para la próxima clase nos los Sí, muestras. va a buscar. Pero... Búscalo. Bueno, son las 9:01 de la noche. Hemos llegado al final de nuestra segunda sesión. Se me quedaron congelados, algunos riéndose y otros serios. Descongélate, pantalla. Bueno, el día de mañana, ustedes tienen el día de mañana, es decir, la actividad la pueden hacer en el día sábado. Ustedes pueden abrir su actividad y trabajar un foro. No es algo complejo. Tiene que ver mucho con los temas que hemos visto entre estos 2 días. La próxima semana vamos a ver aprendizajes. Les voy a colocar una pequeña lectura para que la vayan haciendo antes de llegar a la clase sobre los aprendizajes, que es lo que vamos a ver en la sesión del próximo jueves y viernes. ¿Sí? Y con eso, y lo que hemos visto hoy, que ya también les subí las informaciones en la plataforma, no sé, alguna inquietud, pregunta, ¿ya comprendieron el trabajo final? ¿Ya comprendieron la importancia de participar en las actividades? Lo síncrono y asíncrono es válido. O sea, yo estoy revisando las participaciones de ustedes. Es muy importante, cada uno aporta. E indiscutiblemente, el que se conocieran ayer también fue algo bueno, porque comienza a generar confianza y pertenencia entre ustedes como grupo de trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por el momento de mi parte, no. Solamente